Ahí está. Bueno, vamos. El liderazgo de la célula, capítulo 7. ¿Sí? Vamos a compartir pantalla y a ver el PPT. ¿Sí? Voy hablando un poco para que hasta que la computadora vaya tomando el PPT. Para tener éxito como iglesia celular, hablamos la semana pasada, es necesario e importante desarrollar una manera efectiva de estructurar a la iglesia conforme al liderazgo, un liderazgo responsable. O sea, el éxito de una iglesia se mide no tanto por la cantidad de las personas, sino la cantidad de miembros responsables, o sea, cristianos. No es el tema de la cantidad, sino la calidad. Esa es una realidad terrible, ¿no? Y la semana pasada hablábamos esto de, o la semana anterior hablábamos de que no es cuántos grupos tenemos, sino es cuántos líderes tenemos. ¿Se entiende? O sea, podemos tener muchos grupos, pero si no tenemos líderes, realmente es como que falta el fundamento, y una casa sin fundamento en algún momento se viene abajo. ¿Se entiende? O alguien la está sosteniendo de una manera, pero es difícil. ¿Se entiende? La idea es repartir, distribuir toda la responsabilidad o todo el trabajo en los diferentes líderes que tiene que haber. ¿Sí? Esperen que quiero, ahí está. Poner modo presentación. Ahí está. Por eso hablábamos, ¿no? Lo importante de armar una estructura con líderes responsables, sanos y una visión clara. Y para tener estos líderes, primero es importante la visión, o sea, y la visión viene o sea, de los encargados, del liderazgo, del pastorado, del ministerio, donde hay que entender que necesitamos líderes de esta magnitud, responsables. Ayer nuestro pastor traía ese mensaje, ¿no? Con respecto a la responsabilidad. Hablaba de que nosotros tenemos que cargar sobre nosotros no solo lo que decimos, sino lo que tenemos. O sea, no es lo que decimos, sino es lo que tenemos. ¿Se entiende? Porque se puede hablar muchas cosas, pero si no lo tenemos, tarde o temprano todo se viene abajo. Entonces necesitamos un liderazgo responsable, ¿sí? Y un liderazgo responsable hoy se considera, y perdón que estoy tildándome, lo que pasa es que están entrando personas y tengo que admitirlas, y ahí se me tilda un poco la situación. Pero bueno, vamos, seguimos. Por esto es fundamental que se entienda que el grupo de amistad también es un lugar donde va a crecer los futuros líderes. Esto pensaba el fin de semana, ¿no? Se me venía esto a la mente, tan importante, que a veces se cree que el grupo de amistad el objetivo es traer personas, o sea, O sea, que el objetivo del grupo es que un grupo tenga muchas personas o llevarlos a los pies de Cristo. Eso es espectacular, y las personas necesitan mucho de eso, y ojalá ojalá Dios quiera que los grupos se llenen de personas nuevas. Eso es espectacular, pero también es importante que el grupo entienda que una misión del grupo es que de ese grupo salgan nuevos líderes. ¿Se entiende? Que eso es importante que todos lo entiendan, y que tiene que estar, porque cuando algo se entiende, uno lo hace de una manera ya como que en cierta manera lo vive de esa manera. ¿Se entiende? Cuando uno lo entiende, ya es como que, no, no es solamente que la gente se bautice, sino también que la gente permanezca, que la gente crezca, se disipule y entre en un liderazgo, ¿no? Por eso es fundamental, como hablábamos, que se entienda que el grupo de amistad también es un lugar donde van a crecer los futuros líderes. Y acá viene la pregunta, ¿no? También con respecto al liderazgo. Les pregunto a ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué, qué, ¿Qué piensan ustedes? ¿Un líder nace o se hace? Se hace. Nace y se hace. Yo creo que algunos nacen y también se pueden hacer. Acá, bueno, acá nace,
se hace, las dos variables. Ya tenemos, creo que 4 se hace y 2 nace. ¿Qué más escriben? A ver, 4 o 2, vamos. ¿Se hace, se hace. o nace? Se hace. 5, 2, 6, 2. Para mí se hace. Para Para mí mí, también se hace, Emil, hermano. son las dos. Se hace. Se hace. Sí, pastor, se hace. Para el hermano Alejandro se hace, bueno. Para mí también se nace, o sea, nosotros tenemos de cierta manera, Se hace, se hace. desde siempre un lugar de líder. ¿Cómo Nelson? Perdón. Yo creo que en cierta manera todos tenemos un lugar de liderazgo desde la posición que estamos, sea como papá, como mamá, es un lugar de liderazgo también, pienso que es. Y entonces, ¿vos qué decís con respecto a si un líder nace o se hace? Que se hace, se va haciendo. Se hace. Bueno, gracias por la respuesta, pero recuerden que un líder primero para ser líder tiene que nacer. Tiene que Si no preparar. nace, pero un líder primero tiene que haber nacido, ¿no? O sea, si no nació, es como No que se estamos... puede formar. No. Claro, pero vayamos al punto de que es importante entender de que viene esa pregunta, ¿no? ¿El líder nace o se hace? O sea, primero, siempre tiene que nacer. No existe un líder que no haya nacido, ¿no? Primer principio. Sí. O O sea, sea, un ¿Cómo, hermana Claudia? No, leemos lo que dice el primer principio. No, hermana, espere, tranquila. Perdón, perdón. No, bueno, primero esta pregunta que les hice y gracias a cada uno que respondió, pero primero el líder tiene que nacer y después el líder se va desarrollando, esa es una realidad, Se va formando, pero siempre está esa teoría, ¿no? Si el líder nace o se hace, y particularmente creo que el líder para mí se desarrolla. O sea, todos nacemos, si vamos a la Biblia, todos nacemos con características. Dios puso en nosotros dones, talentos, ¿se entienden? En todos. Solo que hay que desarrollarlos, ¿se entiende? Por lo cual, si bien el líder tiene que nacer, pero también tiene que desarrollarse, ¿sí? Para eso son estas capacitaciones, para eso son las cosas que ¿A cuántos les pasó de tener miedo de hacer algo y les costaba hacer? O sea, te desafiaron a algo y dijiste, esto me va a costar, no sé, hablar en público, dar una clase, algo que a ustedes les costó, y les costó, pero porque le agarraba, no sé, cierto temor, cierto dolor de panza, cierto situación de decir, ¿cómo voy a quedar ante los demás? ¿Me voy a avergonzar? ¿A cuánto les pasó eso? ¿A cuánto les pasó? Ahí están levantando la mano algunos, ¿sí? A los que están con la cámara apagada no sé qué es lo que dicen, pero eso pasa, ¿no? Es así, ¿no? Cuando uno se desafía. Y ahí es cuando el líder cuando se desafía a algo, ahí crece. ¿Se entiende? Cuando el líder está, como dice el dicho, tranquilo como agua de tanque, es como que nunca va a poder crecer. ¿Se entiende? Porque el líder cuando se desafía a algo diferente a lo que todos los días hace, ahí crece. Vuelvo al tema que preguntaba recién, ¿no? Esto de a cuánto les pasó que tenían que hacer algo y les dolía la panza, pero después que lo hicieron, ahí está, pero después que lo hicieron, lo vencieron eso, y al otro día no eran los mismos, eran diferentes ustedes, ya no eran la misma persona que el día anterior, ya habían vencido algo, ¿se entiende? Como que hubo un crecimiento, ¿no, hermano? Claro, hubo un crecimiento, exactamente. Maxwell habla de que el líder es como una bandita, tiene que ser como una bandita elástica. ¿Vieron la bandita elástica que tienen que la función de la bandita es cuando se estira, cuando está en descanso, no cumple ninguna función? ¿Cuántos saben eso? Sí, amén. ¿No? La bandita elástica cuando está en descanso está ahí y no cumple ninguna función, por lo cual está ahí la bandita. Pero cuando la estiramos, ¿sí? La podemos utilizar para la función se ha creado esa bandita elástica. Y el liderazgo es lo mismo. O sea, nos cuesta cosas, situaciones, pero cuando lo hacemos,
ahí crecemos. Amén. Pero obviamente no tenemos que hacer las cosas sin preparación. ¿Se entiende? O sea, tenemos que prepararnos, porque si no nos preparamos, no vamos a crecer. Lo único que vamos a crecer es la cara dura que somos. ¿Se entiende? Nuestra cara va a crecer de la dureza, ¿no? De la caradurez, pero no por un tema de crecimiento, digamos, de liderazgo o espiritual, ¿sí? Por eso, bueno, volviendo al tema, ¿no? ¿Y a qué voy con todo esto? De que a veces muchas personas creen que cuando tienen miedo a hacer algo, dicen, yo no nací para líder, ¿no? Porque tienen miedo a hacer diferentes cosas. Pero la realidad es que todos tenemos en cierta manera una cierta preocupación, pero el tema es vencer esas preocupaciones. Y lo mismo le va a pasar a las personas nuevas que empiezan el grupo. Porque si las personas nuevas que empiezan el grupo, vos el primer día le decís, vos vas a ser el próximo líder que vas a dar la clase acá, y te va a mirar y va a decir, pará, va a decir, yo vengo con tantos problemas en mi casa para meterme a otra situación. No, sino que tenemos que como que acompañarlo para que entienda que pase todo el proceso que en cierta manera también pasamos nosotros, ¿se entiende? Pero que se vaya soltando. Así que es importante entender que el líder se desarrolla, ¿sí? Y acá tenemos que seguir 3 principios, como dice el libro de la Iglesia Celular, 3 principios. Si el líder de célula hace de la formación y habilitación de un nuevo líder celular su meta principal, ¿sí? Habilitación de un nuevo líder celular su meta principal, la primera beneficiada con ello será la propia célula, que encontrará más fácil su multiplicación. Amén. Recuerden que un grupo de amistad necesita contención, necesita tiempo, necesita cuidado, necesita que el líder pueda conocer el nombre de cada una, pueda interactuar con cada uno. Y cuando llega a cierta cantidad de personas es difícil interactuar con todos, por lo cual, si no tiene un líder, el líder que venía trabajando, si no ha discipulado un nuevo líder, va a ser difícil la multiplicación, ¿se entiende? Va a ser difícil poder multiplicar, por lo cual es importante poder entender ese punto, ¿sí? Por lo cual su trabajo principal en realidad es encontrar al próximo líder celular. O sea, si vamos al punto de cuál es el trabajo del líder es formar a otro líder, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo del anfitrión? Traer almas, ¿sí? Traer almas, invitar, ¿sí? Pero el trabajo del líder es formar otros líderes, ¿sí? Segundo principio, cuando ya hemos elegido a quién vamos a instruir para líder, tenemos que darle lugar, esto es lo que hablaba Marina la semana pasada, ¿no? Esto de el Timoteo, el famoso Timoteo, que es el acompañante. La semana pasada hablábamos de las funciones del Timoteo, pero que el Timoteo no sea un florero, ¿no? El Timoteo tiene que tener responsabilidades, y vuelvo a repetir, ¿no? Al principio le va a costar como nos costó a nosotros, pero si no tiene un principio, realmente nunca se va a soltar, nunca va a poder hablar, ¿sí? ¿Cuántos recuerdan la primera vez que dieron una enseñanza en el grupo de amistad? ¿Cuántos recuerdan ese primer momento, ese primer día, ¿no? Acá algunos levantan la mano, acá hacen cara, recuerdan, ¿sí? Ahí le aviso al hermano Eduardo que el hermano se desmutea. Lo que pasa es que como está en la calle, hay mucho eco alrededor, hermano, y entonces como que se escucha mucho el eco, por eso lo silencio, ¿sí? Por ese motivo, pero buenísimo que si se va a desmutear, hable ahí y vuélvase a silenciar. No, sí, profesor, ahorita estoy en la combi, sigo viajando en casa y tampoco quiero perderme la clase, profesor. Sí, suele pasar esas cosas. Porque cuando uno está en etapa de crecimiento y sí, tiene que participar. Una vez a mí, mi pastor en González Catán, era el pastor Esteban Zárate, él me dio un día, me dice, mira, hermano Eduardo, al siguiente domingo vas a dar el mensaje, me dice. Y yo no sabía qué hacer y bueno, tuve que aceptar porque también ha sido de mucha bendición eso para mi manera de crecer, porque si le iba a decir que no,
bueno, iba a estar ahorita, como decía, como un florero. Pero eso ha sido un paso para adelante, profe. Muy bien, y gracias por contar la experiencia, Eduardo. La verdad que es real, real. Es así, a todos nos pasó de que nos dieron el lugar ahí para dar una enseñanza en un grupo de amistad y dijimos, Señor, que se corte la luz, que pase lo que pase, que sea, no sé, que pase algo para que, pero nada, gracias a Dios que pudimos estar ese día firmes y hoy pudimos avanzar, ¿se entiende? Si no hubiéramos tomado la decisión de dar esa enseñanza, de dar esa palabra, de hablar, de organizar, hoy no podríamos alcanzar, y así lo mismo le va a pasar al Timoteo. Después, el tercer principio, tenemos que guiar al candidato, ¿sí?, a que se capacite, ¿sí? Es fundamental el capacitarse, hermanos, realmente. No solamente es importante el que el hermano huele y salga. O sea, a veces hacemos eso, ¿no? Bueno, no, sí, hoy predicá, o vos enseñá, pero nos ocupamos de que ese hermano se capacite, o nos dijimos, che, se viene capacitando, nos viene contando lo que viene leyendo, si leyó en la semana el libro, porque si no se capacita, realmente va a sufrir el grupo de amistad y también lo va a sufrir el Timoteo, ¿se entiende? Por lo cual, las capacitaciones también son importantes, y también en la iglesia tiene que haber tiempo de capacitaciones, de talleres, ¿sí? Momentos para poder profundizar cosas de la palabra de Dios, profundizar temas de liderazgo, profundizar temas de grupo de amistad. Es importantísimo, es importantísimo. Uno da lo que tiene, lo que no tiene nunca lo va a poder dar, ¿se entiende? Por lo cual, usted no se preocupe con respecto a hoy, esto que estoy aprendiendo, ¿cuándo lo voy a dar? En algún momento, hermano, si usted se capacita, ese momento va a llegar, porque realmente Dios es fiel y Dios ve todas las cosas. Así que es importante que ustedes se capaciten, ¿sí? Vamos al otro punto, ahí está. El papel del líder celular, la diferencia entre el líder tradicional versus el líder de una célula, ¿sí? Esto es lo que veíamos también semanas anteriores, ¿sí? Con respecto a las funciones, ¿sí? El primero hace de todo, el de la iglesia tradicional, hace de todo, incluido taxi, remis. ¿Qué quiere decir? Va, busca, no quiere decir que está mal buscar a alguien, pero es como que hace de todo. Pero el segundo está librado de muchas tareas innecesarias y enfocarse en realidad en la gran comisión, que es ir y hacer discípulos. Porque el grupo de amistad es como que el centro es esto, es traer almas nuevas y discipularlas. Otra cosa, o sea, y dentro de todo esto hay diferentes situaciones que uno hace, pero se libra de otras actividades innecesarias, ¿sí? que no traen, que no son efectivas, ¿se entiende? Por lo cual el líder de célula tiene esta oportunidad de poder crecer y de poder hacer las cosas de forma efectiva, ¿sí? Y vamos a ver, ¿sí? Acá, diferentes características de un líder de célula. Ahí está. Bien. Las conductas de un líder de célula. Vamos a ver las conductas de un líder de célula, ¿sí? El líder tiene que ser ejemplo de conducta cristiana, ¿sí? Igual, a ver, entiendan que dentro de estas 5 enseñanzas, 5 clases que nos quedan, vamos a hablar con respecto a los engranes, con respecto a los ciclos de nacer, crecer, madurar y multiplicar, y ahí ustedes van a ver o van a recordar cuál es el proceso de liderazgo. O sea, ¿por qué? Porque una persona nueva que conoce a Cristo, ingresa en la etapa nacer, ¿sí? Y pasa todo el proceso del ciclo, de la estrategia de Jesús, y en la parte de multiplicar, ¿sí? En la etapa de multiplicar o en el ciclo de multiplicar, esa persona
se convertiría en un líder de grupo de amistad, por lo cual pasa diferentes procesos. No es que vuelva a lo mismo, no es que es el líder cristiano, porque el líder con sus características o con su influencia puede ser de chiquito una persona que tiene ya características de líder, pero un líder cristiano es diferente, ¿se entiende? Un líder con características cristianas son diferentes. Y acá vemos 9 puntos que tiene que tener un líder cristiano, ¿sí? Un líder de las cualidades, ¿sí? O las conductas de un líder de célula, ¿sí? Esto está bueno también que ustedes lo puedan tener para también compartirlo a sus discípulos, ¿se entiende? A sus personas que ustedes están discipulando, decir, bueno, trabajemos en estos puntos, o ustedes mismos en su mente poder trabajar con estos puntos con ellos, ¿sí? Y uno de los puntos es el líder, ¿sí? Tiene que ser ejemplo de conducta cristiana. Y acá vemos las cartas del apóstol Pablo, ¿no? Pablo a Timoteo le dice en 1 de Timoteo 4:12, dice que los creyentes, 1 de Timoteo 4:12 le dice que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, en fe y en pureza. Amén. ¿Sí? Así como que le da, o sea, las instrucciones. El apóstol Pablo como líder, como líder de Timoteo, le da las instrucciones y le dice, ¿sí? Que los creyentes vean en ti o en vos, que los demás vean en vos, ¿sí? Un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, en fe y en pureza, ¿sí? Y ahí tenemos claramente cuáles serían la conducta, ¿sí? Y acá hay que entender que las personas, especialmente los nuevos creyentes, no van a dejarse liderar por creyentes que dicen lo que hay que hacer, pero que no lo viven. ¿Se entiende? Esto es lo que hablábamos hoy al principio. No es lo que digo, sino es cómo lo vivo. ¿Se entiende? Porque realmente ellos lo van a ver. Y más pasa también cuando se trabaja en un barrio, ¿no? En un barrio las personas son del barrio, el anfitrión es del barrio, el líder es del barrio, ¿se entiende? O sea, y en el barrio te conocen todos, ¿se entiende? O sea, si uno viene de afuera, quizás viene vestido como cristiano y se quedó todo en la casa de uno y nadie te conoce, pero al que vive en el barrio lo conoce, ¿se entiende? Y las actitudes cuando vas a comprar, cómo hablas, cómo te conducís, conocen todo, por lo cual es importante poder trabajar estos puntos para que el grupo de amistad también crezca, pero no por lo que se dice, sino por el testimonio, ¿se entiende? Por el testimonio de amor, por el testimonio de fe, por el testimonio de la conducta, de la manera de hablar. Eso también va a ayudar muchísimo y es importante que se pueda trabajar. Así que ese es un punto importante, importantísimo. Y después también el líder tiene que tener una actitud de siervo, ¿sí? ¿Cuántos recuerdan el capítulo de Filipenses, capítulo 2? ¿Sí? Filipenses capítulo 2, si mal no recuerdo, sí, exactamente, Filipenses capítulo 2, que habla de la actitud que caracterizó a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él, siendo Dios, se asemejó a los hombres. O sea, él teniendo todo, ¿sí? Teniendo una posición, teniendo poder, teniendo riquezas, teniendo todo, él se asemejó a los hombres, o sea, a la nada, porque realmente el hombre es algo que es pasajero, ¿se entiende? Y cómo Dios se hizo hombre, ¿no? Se asemejó a los hombres. Y ahí él nos muestra, ¿no? Que también el líder, porque también habla de eso, hay personas que vamos a ver personas dentro de los grupos de amistad que muy golpeadas por la vida, por la familia, no solamente maltratadas, sino también denigradas, como que con baja autoestima también, y que de repente empiezan a liderar. ¿Se entiende? Y liderar lo ven como un lugar de posición, decir, bueno, ahora tengo el poder, ¿no? Y empiezan a hablar de una manera quizás que no corresponde, no con humildad, ¿se entiende? Y cuando vemos a las características de nuestro Señor Jesucristo, vemos claramente un líder
con actitud de siervo. ¿Sí? Con actitud de siervo. Sí. Perdón, hermano. Acá en el manual hay un punto que es el líder debe tener la disposición de aprender. ¿Puede ser? Sí, sí, también. ¿No está acá? El 2 dice acá el punto. Por eso. Sí, yo lo tengo acá, que está 2 de Timoteo 2, 14, 26. Quizás me lo omití por error, pero igual gracias por mostrármelo. El líder tiene que tener la disposición de aprender. ¿Qué es lo que hablábamos anteriormente con respecto a la capacitación? O sea, no quiere decir que al llegar a ser líder no tengo que capacitarme más. ¿Se entiende? Realmente eso no puede pasar, ¿sí? ¿Cuántos crecen cuando se capacitan? ¿Cuántos han tenido la experiencia de cuando se capacitan crecen, ¿no? En diferentes talleres, en diferentes conferencias, en diferentes cosas que uno aprende en la escuela de liderazgo. Uno cuando en la escuela Sígueme, nosotros tenemos en nuestra iglesia lo que es la escuela ministerial también, que uno aprende y uno se capacita y uno crece, ¿sí? Y el apóstol Pablo, como hablábamos, ¿no? También lo amonesta a Timoteo y le dice que vos tenés que orientarte a crecer, ¿no? O sea, aprovechar el tiempo, le dice, en cierta manera, le dice Pablo a Timoteo, ¿sí? Y le habla con respecto a ciertos puntos, que esto es pasajero, pero enfócate en la lectura de la palabra, ¿sí? O sea, como que Pablo lo guía, lo instruye a Timoteo para que él se enfoque, ¿sí? Y por eso, porque la capacitación lo que hace es guiarnos, ¿sí? Es ayudarnos a poder crecer. Bueno, después también el líder tiene que tener visión, esto también es un punto importante. ¿Cuántos, cuando te hablan de lo que viene, uno se siente como que más seguro? El líder tiene que tener esa seguridad. ¿Cuántos saben de eso? ¿A qué voy? Una vez me hicieron esta práctica de que me dijeron que hicieron este taller o esta práctica, esta técnica, armaban 2 grupos, ¿sí? Un grupo de un lado, otro de otro, y a un grupo le vendaban los ojos y no veían nada, porque estaban vendados los ojos, y el otro grupo, que era el grupo de los líderes, tenía que agarrar a una persona, tomar de la mano a una persona y poder llevarla, ¿sí? Llevarla por ese lugar, ¿no? Que estaba, no sé, un salón. Y ahí se le preguntó a la persona que tenía la venda, ¿cómo se sintió? ¿Sí? Y ahí algunos decían, yo me sentí seguro porque me agarró fuerte, firme, porque me hablaba, me decía, me acompañaba, ¿sí? Y la persona nueva es como una persona que no conoce nada, ¿se entiende? Y necesita esa visión que te diga, mira, va a pasar esto, va a suceder lo otro, una persona que te muestre lo que va a suceder, ¿se entiende? Te muestre la visión, o sea que, y siempre te muestre con respecto a lo que va a suceder no sé, en el próximo mes, en los 2 meses, te comente, estamos viendo este libro por esta situación. O sea, que la visión, no solamente es la visión de la iglesia, sino también la visión del grupo de amistad, para qué estamos en el grupo. Cada semana venimos al grupo para esto, por algo, ¿se entiende? O sea, es como que mostrarle a la persona, y de eso lo que trae es seguridad, ¿se entiende? Es importante por eso la comunicación. La comunicación lo que hace es traer seguridad a cada persona. No sé a cuánto les pasa a ustedes que hoy cuando empecé la clase les comenté de lo que venía, les dije, bueno, tenemos 5 clases que restan, tenemos 2 trabajos prácticos, y más de uno ya se empezó a ordenar su mente, decir, bueno, esto, de esta manera. No, uno necesita eso, que te guíen en la visión, ¿se entiende? Y lo necesita más la gente nueva, que está como que dice, bueno, llévenme de la mano, tómenme y llévenme. Eso es lo que piden, porque necesitan ayuda, SOS. Y ahí tiene que estar el líder con esa visión. Después también vemos el tema de coordinar, punto 4, ¿no? Con respecto a
a las conductas de un líder, tiene que coordinar y dirigir las reuniones semanales, ¿sí? Y esto de coordinar y dirigir las reuniones semanales le va a involucrar tiempo al líder, ¿sí? Tiempo, diga conmigo tiempo. Tiempo, ¿sí? Tiempo, que se necesita invertir para poder dirigir una reunión, porque una reunión se tiene que planificar, ¿se entiende? Y una reunión no es que llego a la reunión y listo, sino que tengo que planear, bueno, ¿y cómo va a ser? ¿Sí? A nosotros nos pasó con Marina, con mi esposa, que el sábado tomamos un tiempo para planificar, y yo le envié a ustedes los mensajes que se los envié el sábado con respecto a los capítulos que venían. Yo les mostré, ¿no? Viene esto para esta materia, viene este capítulo, estos trabajos. Entonces, uno ya va ordenando qué es lo que viene. No es que, bueno, empecemos la reunión y que lo que el Espíritu Santo me diga, eso es lo que voy a hacer. O sea, está bien ser guiados por el Espíritu, pero tenemos que tener una planificación, porque también el Espíritu te puede guiar previamente. No es necesario que te guíes en el momento que estás haciendo la lección o la reunión, ¿se entiende? Por lo cual es importante tomar tiempo, planificar, qué importante también poder reunirse con el anfitrión previamente, que eso lo pueden hacer en el Meet también. No sé cuántos tienen Meet en la semana, pero también en el Meet, ¿sí? Que es la reunión para el liderazgo, se pueden tener un tiempo de planificación con los anfitriones para poder hablar de lo que pasó y de lo que vamos a hacer. ¿Se entiende? O sea, lo que pasó, mirá que la semana pasada sucedió esto y vamos a planificar para que mejoremos esto. ¿Se entiende? Entonces, ese tiempo lo podemos tener en el Meet, ¿sí? Que es un tiempo para el liderazgo, que no solamente es para recibir la palabra o administración de nuestro pastor, sino también podemos charlar ahí. O también, ahora que está todo lo que es virtual, ¿sí? El Zoom y demás, podemos hacer una reunión por Zoom antes del grupo de amistad, decir, mirá, el viernes vamos a hablar de esto, estamos enfocándonos en este tema. O sea, lo importante de coordinar y dirigir una reunión, ¿se entiende? Eso es muy importante y vuelvo a lo mismo, todo eso se necesita tiempo, ¿sí? Y después otro punto, identificar y entrenar a potenciales líderes de células, que es lo que veníamos hablando, ¿no? Esto de que el líder, una de las conductas del líder es identificar, ¿sí? Esto es lo que hablábamos las semanas anteriores, ¿no? De acompañar y monitorear. O sea, dentro de mi grupo van llegando personas, gloria a Dios, personas que vienen a los pies de Cristo, pero entender que para que la obra de Dios se siga extendiendo, para que el grupo de amistad se pueda multiplicar, para que la zona siga creciendo, necesitamos líderes. Entonces tenemos que identificar, ¿sí? El primer punto es identificar. ¿Y cómo yo identifico? Identifico cuando veo, cuando monitoreo, cuando digo, bueno, tengo 3 personas en el grupo, 4 personas en el grupo, identifico de esas 4 quién podría ser líder el día de mañana. ¿Se entiende? Yo identifico, entonces a esa persona le voy a dedicar un tiempo extra por el tema del liderazgo. ¿Se entiende? Porque tengo que identificar, ¿sí? Y también entrenar, ¿sí? Esto de, bueno, hablar con la persona, preguntarle qué le pareció el grupo, cómo lo haría, él cómo lo haría o ella cómo lo haría, ¿sí? Y empezar también a darle lugar, ¿sí? De, bueno, orar por los alimentos, orar para empezar la reunión, ¿por qué no lees los versículos bíblicos vos? O sea, cosas para que la persona también empiece a romper el hielo, ¿se entiende? A romper el hielo. Bueno, después también el punto 6, buscar e incluir personas nuevas en el grupo de amistad. También eso es una de las conductas que tiene que hacer el líder, ¿no? Buscar e incluir personas nuevas en el grupo de amistad. Y acá lo que yo podría decir es que si bien el rol fundamental del evangelismo es el anfitrión es como que es la persona, digamos, a cargo de lo que es traer personas nuevas, esa es la realidad. Pero el líder es el responsable de que el anfitrión lo haga, ¿se entiende? Lo realice. Y si, vuelvo a repetir, el anfitrión tiene que cumplir la función de traer las personas, o sea, de invitar, de ir a visitar a
a alguien para invitar, estamos hablando de visitar para invitar, no para restaurar, para sanar, no, estamos hablando de invitar. Va el anfitrión, invita, el anfitrión insiste, pero no queda en el trabajo del anfitrión, ¿no? El líder no puede decir, no, pero el anfitrión no lo hizo, ¿se entiende? No puede decir eso, porque es el líder que está a cargo, ¿sí? Vuelvo a repetir, o pregunto, ¿quién está a cargo de la reunión? Perdón, ¿quién está a cargo del equipo, ¿no? Dentro del equipo, dentro del grupo de amistad hay un equipo de trabajo que es líder, Timoteo y anfitrión. ¿Quién está a cargo del equipo? El líder. Y el líder. El líder, por lo cual el líder no puede, si bien el líder entiende quién es el que cumple cada función, y entiende, bueno, el anfitrión es el evangelizador, el que tiene que ir a traer a las personas, el Timoteo es el que me va a acompañar, el que me va a ayudar, el que me va a facilitar las cosas, y bueno, y el líder tiene su función, el líder entiende las funciones, pero es el líder que tiene que encargarse que el trabajo se haga, ¿se entiende? No es, listo, pasó el mes, no se lograron las cosas, es responsabilidad del anfitrión, es responsabilidad del Timoteo. No, el primer responsable es el líder, ¿se entiende? El primer responsable es el líder. El líder es el primer responsable que tiene que identificar, a ver, si una semana faltaron las personas, ¿no? Había, no sé, 5 personas invitadas y de esas 5 llegó una persona. Bueno, puede pasar, porque ¿a qué grupo no le pasó de que de 5 invitados llegó uno? Eso no es, digamos, wow, hagamos todo un problema. No, es algo que puede pasar. Pero bueno, ¿qué tiene que hacer el líder? Ver qué es lo que sucedió, ¿se entiende? Y preguntarle al anfitrión, o sea, ¿qué pasó con las otras 4? ¿Qué pasó con las otras personas? Recuerdan la semana pasada, ¿no? Cuando les decía a ustedes, alguien puede decir, el anfitrión puede decir, no, yo ya los invité. El grupo es el viernes y los invitó el lunes, ¿no? Y del lunes al viernes no hubo otra invitación. Pero el anfitrión puede creer de que eso es suficiente. Pero ¿quién está a cargo para hacerle ver al anfitrión que eso no es suficiente? El líder. El líder, exactamente. Y tenemos que entender y tener ese tipo de liderazgo para que las cosas puedan funcionar de una manera diferente. El líder tiene que tener la responsabilidad, hermano. No podemos decir, no, fue el anfitrión, fue el Timoteo, fue el culto, fue esto. No, el primer responsable es el líder, somos nosotros. Sí. Después, y acá con respecto a esto de algo yo les comentaba la semana pasada, esto de esta ayuda que sirve con respecto a cómo captar personas nuevas, digamos, se puede decir. Entender que el primer punto importante es que la persona que llegue se sienta bien. ¿Se entiende? Sí. El primer punto es lograr, o sea, obviamente que todo lo hacemos con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, y cómo uno se preparó, pero lo primero que tenemos que enfocarnos es que la persona que llega, sea 1, sea 2, sea 3, sea 4, sean 10, se sientan como que llegaron a un lugar diferente, ¿se entiende? A un lugar que es diferente, esto es diferente, ¿se entiende? Es un lugar donde me escuchan, no solamente me escuchan, es un lugar donde vine con una carga terrible y me voy totalmente diferente, sin esa carga, donde vine con un pensamiento y me voy con una palabra de fe, una palabra de esperanza, que vine con una mirada de la vida y ahora me voy con una mirada diferente, ¿no? Llegué con una carga y me voy con la presencia de Dios en mi corazón. O sea, si la persona, o si nosotros, el equipo de liderazgo, logramos que eso suceda en 1, en 2, en 3,
hermano, es más sencillo, primero, que la semana que viene esas 3 vuelvan, 1, 2, 3 personas vuelvan, y segundo, que esas 3 personas traigan otras personas. ¿Se entiende? Pero si la persona que llegó sintió que estuvo en un lugar que le hablaron de un Dios que no conoce, y le hablaron, 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 y nunca lo escucharon, nunca le dieron un tiempo para participar, nunca, y nunca lo atendieron, es como que es medio difícil que pueda volver. No sé qué les parece a ustedes. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, amén, hermano. Así También es. Y yo, hay que escuchar. a ver, hay que escuchar. Ahí dijo alguien, hay que escuchar. Eso es muy real. Y quiero, a ver, yo he anotado acá algo y quiero... acá está la pregunta. A ver, si alguien puede ayudarnos en compartir una experiencia de ustedes de cómo hacen para evangelizar, o cuando hablamos de evangelizar, es que personas nuevas lleguen al grupo. ¿Cómo hacen ustedes? Los de diferentes, acá tenemos diferentes personas, de diferentes iglesias, de diferentes grupos, diferentes líderes. ¿Cómo hacen ustedes para evangelizar? ¿Sí? ¿Cómo hacen para ustedes para atraer personas? No se queden solamente que evangelizar está bien, un punto es llevar la invitación, pero ¿qué otra cosa hacen ustedes para atraer personas nuevas al grupo de amistad? A ver. Hola, profe. Sí. Le hablo de mi experiencia, sí. mi testimonio de qué me pasó cuando tuve célula en mi casa. Sí. Que bueno, que primeramente habíamos comenzado con mi esposa, con mi mamá y 2 personas nuevas que habíamos invitado. Pero luego se anexó una familia que hacía poco que venía a la iglesia y estaba buscando una célula. Y bueno, me llamaron a mí, bueno, fueron invitados, vinieron a mi casa. Y el crecimiento de la célula y la evangelización fue que cada miembro me fue presentando a su familia. Por ejemplo, este matrimonio que vino de Ranelagh trajo a una cuñada, y a su vez nosotros, por intermedio de esa cuñada, conocimos al marido y se anexó al marido, y a su vez el marido trajo al amigo y se fue anexando así. Entonces el grupo de evangelización fue como una cadena, de uno en uno. Después me pasó que yo vivo arriba, o sea, hay que subir una escalera para llegar a mi casa en el piso de arriba, y este matrimonio se accidentó la esposa, o sea, la mujer de este matrimonio se accidentó, entonces mudamos la célula, porque al fin y al cabo estaba trabajando, yo soy de Quilmes, y estábamos trabajando más con personas de Ranelagh que con personas de Quilmes o de Varela, que es donde es mi iglesia, y terminamos mudándonos, porque se accidentó la pierna y no podía subir la escalera, terminamos mudándonos a Ranelagh. Y bueno, la verdad que fue una bendición, porque esa célula comenzó con 4 y terminamos siendo 35, que luego lo que hicimos fue multiplicarnos y empezamos a levantar líderes. Y hoy en día ese matrimonio es líder de una célula, y la cuñada que vino, el marido es líder de otra célula, y se fue multiplicando. Y bueno, esa fue la forma en la cual Dios me fue dando la forma en la cual evangelizar. Porque la verdad que no tenía nada preparado, no tenía nada, sino que Dios me fue formando. Gracias, Germán. Gracias por compartir tu experiencia. Ahí compartía, Germán, de que bueno, una de las formas que él utilizó o el equipo de trabajo del grupo utilizó para atraer personas al grupo fue que le presenten a familiares. O sea, personas llegaban al grupo y él pedía que presenten a sus familiares alrededor, ¿se entiende? Y
A ver, ¿alguien más tiene alguna experiencia para compartir con respecto a eso? ¿A esto? Nosotros tuvimos la experiencia de poder contactarnos, más bien una hermana que estaba en nuestro grupo. Nosotros comenzamos siendo 3. La idea, éramos presenciales. En la pandemia comenzamos a hacer Zoom, primero videollamadas, y siempre alentamos a nuestra hermana de que ella siempre tiene el don de evangelismo, porque ella siempre nos traía oración por todos sus vecinos, familiares. Entonces era constante la oración en nuestro grupo, pero siempre terminábamos siendo nosotros 3. Hasta que ella se contactó con una persona, publicó en Facebook, una persona conocida de ella, publicó en Facebook que se sentía mal. Ella enseguida le preguntó por qué, y bueno, era un matrimonio que estaba desesperado en una situación complicada, y los invitó a nuestra reunión vía videollamada, porque ellos tampoco no tenían mucha idea de cómo se usaba el Zoom. Y nos pasó de que este matrimonio estaba en una situación desesperante, y a Dios gracias, el Señor llegó a sus corazones. Hoy por hoy ya pasaron hace un año, ya pasaron nacer, crecer, hicieron nacer, entendieron que tenían que ponerse en orden con su familia, se casaron, ese mismo día se bautizaron, y después se casaron. Pudimos celebrar la boda en la iglesia, y damos gracias a Dios porque en nuestro grupo ahora somos 8, ¿no? Somos 8, y lo bueno es que de esos 8, 5 ya están en un grupo, están en la escuela Sígueme. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Y son hermana. Qué bueno. personas que se están formando para ser líderes. Y ellos ya lo saben. Y nos pasó, lo último, les cuento lo último que nos pasó. Hay un muchacho que él quiere conocer a Jesús, no tiene idea, nunca fue a una iglesia, y bueno, él quiere conocer. Entonces, la propuesta que siempre damos es que él experimente a Dios, ¿no? A través de que él hable con Dios, nos pregunte cuáles son sus dudas. Y hubo un momento que nosotros dijimos, bueno, necesitamos a alguien que lleve el registro de los milagros que Dios va a hacer. Es decir, el registro de las oraciones, ¿no? Para que nos demos cuenta cómo Dios responde nuestras oraciones. Y bueno, enseguida en el Zoom dijimos, bueno, a ver, necesitamos que alguien se haga cargo. Y fue el primero que levantó la mano y dijo, ¿yo puedo? Dijo. Y nosotros enseguida le dijimos que sí. Y sí, siempre le decimos que todos somos responsables de que el grupo funcione y que el grupo se mantenga vivo. Es decir, que todos tenemos un gramo de responsabilidad en eso. Entonces, lo hacen parte. Claro, uno lo hace parte. En lo mínimo, en el estar presente, es importante que él esté presente. Ese es lo que quería compartir. Muchísimas gracias, hermana Karina. Y la verdad que hermoso cuando pasa, a esto contaba, ¿no? Éramos 3 y pasamos ahora a 8, o sea, pero porque algo se hizo, o sea, se hicieron cosas, ¿no? Es importante también identificar las cosas que uno puede llegar a hacer, porque también para salir de la rutina, porque también el líder tiene que lograr eso, ¿no? De sacar al grupo de esa rutina de semana a semana pasa lo mismo, ya sabemos lo que va a pasar, ya sabemos lo que se va a decir, es como que está todo muy estructurado y se pierde esa esencia de un grupo de amistad, que es un grupo vivo, donde como hablábamos semanas anteriores, se tiene que apuntar a lo que a las necesidades de las personas, ¿se entiende? Y eso es muy importante. Así que gracias a cada uno que compartió su experiencia de atraer personas, de evangelizar, ¿sí? Pero bueno, acá estábamos, volviendo al tema, estábamos hablando de las conductas de un líder de célula, ¿sí? Vimos esto de
buscar e incluir a personas nuevas en el grupo celular. Vemos también esto de animar y conducir al grupo a participar de la evangelización, interesarse y visitar a los ausentes y ayudarlos en sus necesidades, ¿sí? Orar e interceder también por la red celular. En el libro de Marcos, en la Biblia, en el libro de Marcos, vemos cómo Jesús constantemente pasaba tiempo en oración. O sea, él hacía milagros, él enseñaba, pero también pasaba tiempo de oración. O sea, es como que él equilibraba estas tres cosas, ¿no? El hacer milagros, enseñar y el pasar tiempo de oración, porque a donde iba se encontraba con un endemoniado, ¿no? Siempre, si usted ve en el libro de Marcos, siempre aparecía uno que tenía un espíritu, ¿no? Y hoy también, o sea, hay personas que le cuesta llegar al grupo también porque están atados, encadenados, y para eso es fundamental esto de interceder por la red celular, por los líderes y también por las personas que se están sumando, ¿sí? Así que vamos al otro slide, ¿sí? Bueno, acá vemos las cualidades del líder de célula, ¿sí? Acá también ustedes lo pueden profundizar. Un líder de célula tiene que ser un nacido de nuevo, ¿sí? Un líder de célula bautizado en agua, un líder de célula lleno del Espíritu Santo, de buena reputación, de edad responsable, ¿sí? Miembro de la iglesia por algún tiempo. Esto es lo que hablábamos, ¿no? De lo bueno de los siglos de la estrategia de Jesús, donde la persona pasa por un proceso que es nacer, crecer, madurar, multiplicar, y cuando termina de multiplicar, esa persona está preparada para ser un líder. Amén. Esa persona está preparada para ser un líder. O un facilitador, como quieran nombrarlo, ¿sí? Un facilitador, un líder, alguien que lleve, que acompañe a otras personas. También comprometido con la iglesia, preocupado por el bienestar de los demás, capacitado por los líderes de la iglesia para servir. O sea, también tiene que, una de las cualidades, lo que hablábamos al principio, esto de que se capacite. Diligente y fervoroso en el espíritu, ¿sí? Que busque la presencia de Dios, capacitado para enseñar a otros, a alguien que pueda dar una enseñanza, que entienda lo que es dar una enseñanza, que entienda qué es lo que la otra persona tiene que llevarse, ¿sí? Y alguien que interprete rectamente la palabra, ¿sí? Y acá podemos ver este cuadro del líder. ¿Alguien levantó la mano? Hermano Sí, Vladimir, sí, pregunte. Sí, sí. quería consultar porque me parece interesante el punto 3, lleno del Espíritu Santo, porque con esto la estrategia, ¿no? Y la ¿Qué escuela sí. pregunta va a ser, no? ¿Qué pregunta que va a hacer? No, lo pregunto por el hecho de que a veces se cumplen los procesos y viene el punto de saber, ya está preparado para el liderazgo, porque ya cumplió con el proceso, entonces es saber exactamente si uno se arriesga o se espera, ¿no? Digo, eso es la llenura. No entendí la pregunta. Quizás yo me lo interrumpí. No, vamos a decir, es una persona responsable, asiste, cumplió con el proceso, se bautizó todo, pero el tema de la llenura del Espíritu Santo posiblemente, vamos a decir, no se cumpla del todo. Cuando hablamos de llenura, ¿hablamos de la evidencia de hablar en lenguas o que tenga fruto del Espíritu? Que tenga fruto del Espíritu. Ah, no, y los frutos del Espíritu, y es importante que los tenga. Igual, ¿como cuáles? A ver, ¿qué frutos? No, es decir, no voy a ir al cruce, ¿no? Porque la pregunta no era evidenciar algo, sino no voy a hablar de que hable nuevas lenguas, sino el hecho de tener, por ejemplo, que tenga paz, que muestre frutos, ¿no? Que ha avanzado. Por ahí puede ser muy responsable, es decir, ir temprano, cumplir con las cosas que hay que hacer, pero resulta que no se notan
los frutos del Espíritu. Digo como para que uno pueda... Sí, esto bueno, es un pequeño riesgo, ¿no? Que también se tiene, pero también hay que entender, a ver, primero es lo que hablábamos hoy al principio, de que el liderazgo tiene que tener esas características o esas cualidades, porque también son líderes que lideran en su propio barrio, ¿se entiende? Son líderes que lideran en su propio barrio, por lo cual es importante que nosotros, como líderes primero, digamos, que empezamos en el grupo, cuando identificamos a un líder, trabajemos con ellos esas cosas, porque ellos van a ser los futuros líderes. ¿Se entiende? O sea, que si ya estamos viendo al primer mes, 2 meses, que esta persona tiene problemas, no sé, con el carácter, o que es una persona así como que se le sale ¿no? la chaveta en cualquier momento, así hablando mal y pronto, trabajar con el hermano acerca de esto, ¿se entiende? Poder trabajar con estos puntos con el hermano. O algún otro punto, no sé cuál no sé cuál sería. Se entiende, eso es un buen ejemplo. Gracias, Vladimir. Sí, Vladi. pero también entender, ahí va Betty, pero también entender de que la realidad es que hoy por hoy hay personas que tienen 10 años de iglesia y quizás también están trabajando con los frutos del Espíritu. ¿Se entiende? Y entonces no podemos quizás decir, no, 8 meses son pocos para que una persona sea líder, y ver quizás que hay personas con 5 años que todavía están lidiando con algún tema del fruto, no sé, con problemas de fruto de la carne, ¿se entiende? Y entonces creo que no es un tema de tiempo, sino es un tema de cómo uno se dedicó, o sea, cómo primero el líder que empezó el grupo le dedicó el tiempo a ese nuevo líder para ir trabajando esos puntos, para llegado el momento se pueda soltar. Y ahí, bueno, y ahí cada caso poder, ahí creo que va a ser importante el liderazgo, la supervisión, la coordinación, el ministerio, para identificar, ver si cuidamos a la persona y que espere un rato más, un tiempo más, o está apto para poder liderar. ¿Se entiende? Yo creo que ahí es importante poder, para eso es importante esto, lo que hicimos al principio de monitorear, de ir viendo la situación, ¿sí? Ahí está Betty. ¿Puedo hacer una pregunta? Espere, Nicolás, espera que una hermana también quería hablar y ya cortamos con vos, así que esas 3, porque si no nos vamos a quedar con este punto. Vladi, Betty, y la evidencia sí. del don de lengua, ¿no? Un líder puede liderar si no tiene la evidencia. Qué pregunta, Betty. Esa pregunta la hiciste hace como 12 años, Betty, y ahora me la preguntás otra vez. Hace como 12 años le hiciste. Bueno, acá la verdad, yo no quiero entrar en temas doctrinales, porque es un tema doctrinal ya esto. O sea, yo creo que hay que identificar 2 cosas. El tema de los frutos del Espíritu y el tema de hablar en lenguas, de la evidencia de hablar en lenguas. Porque hay personas que tienen el fruto del Espíritu, tienen todos los frutos que habla el apóstol Pablo, ¿sí? El amor, la paz, la fe, la mansedumbre, ¿no? La templanza, pero no tienen la evidencia, ¿se entiende? No hablan, o sea, como que le pasa, como que le cuesta hablar en lengua, ¿se entiende? Yo ahí la verdad que es un tema doctrinal. Yo creo, así, como profesor le puedo decir que para mí el no tener la evidencia no lo limitaría a liderar, pero sí nosotros ver que esa persona tenga los frutos del Espíritu, ¿se entiende? Pero sí trabajaría como líder, como ministerio, de que esa persona tenga la evidencia de hablar en lenguas, ¿se entiende? Pero recuerden que la evidencia de hablar en lenguas se busca también, tiene que buscarse, la persona tiene que buscarlo, ¿se entiende? El Señor Jesús dijo, ¿no? Qué padre, ¿no? Que si su hijo le pide, si le pide pan, no le va a dar una serpiente, ¿no? Y ahí dice, aquellos que le piden el Espíritu Santo, se lo va a dar. Amén. Así que es cuestión de pedirlo. Así que bueno, a eso iba. O sea, si la evidencia para mí no limita a alguien a liderar,
¿sí? La evidencia de hablar en lenguas para mí no limita a alguien a liderar, pero sí es importante que tenga el fruto. Nicolás, con vos cerramos y vamos al otro punto. Bien, profesor. Hablando de una cuestión de tiempo, de 8 meses, 9 meses, un año, yo en mi experiencia personal, para poder trabajar, yo asistí a célula, nací en una célula, gracias a Dios, mi esposa me predicó, y la que hoy es mi esposa, ¿no? Y realmente creo que tiene que ver con una cuestión de el tiempo que vamos a tardar en crecer y en poder madurar espiritualmente, justamente como pasos para poder ser líderes. Pero igual el tiempo ya está, el tiempo ya está en la estrategia de Jesús, el tiempo ya está determinado. Que la persona pase por nacer, por crecer, por madurar y por multiplicar. Se llegó, a ver, no quiere decir que eso es sí o sí, pero si las cosas se hacen como corresponden, digamos, si se hace si hay un acompañamiento, si lo identificamos salir desde el principio, ¿sí? Si todo todo acompaña, la persona tiene que entrar al grupo en nacer y tiene que multiplicar, cuando finaliza la etapa multiplicar, salir como líder. ¿Se entiende? Eso está determinado de esta manera y no solamente porque a alguien se le ocurrió, sino porque hay un estudio realizado. O sea, es como que se estudió diferentes formas de trabajo y se llegó a esta conclusión. Por lo cual acá no es, creo que más importante es, no sé si es tanto preocuparse por el tiempo, sino preocuparnos por hacer desde el día 1 lo que tenemos que hacer. ¿Se entiende? Creo que es ocuparnos de eso, desde el día 1 lo que tenemos que hacer y saber y confiar de que eso se va a lograr, de que en la etapa multiplicar la persona tiene que entender de que tiene que guiar a otros a Jesús, pero discipularlos. O sea, así como él fue discipulado, discipular a otros. ¿Se entiende? Y no hablo acá un super líder, un super teólogo, no, esta persona sabe la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis. No. Estamos hablando de entender los valores cristianos, estamos hablando de entender esto que estamos hablando, que es el primer paso. Después van a haber profesores para la escuela Sígueme, es otra cosa, ¿se entiende? Pero es importante que la persona pueda tener estos pasos. Nicolás, no sé si quedó claro. Sí, gracias. Bueno. Vamos a ir al próximo. ¿Qué hora tenemos? Tenemos 1:30. Hacemos una pausa, ¿sí? De 10 minutos. Ahí está mi esposa, Marina, que está también conectada. ¿Qué decís, amor? Sí, cortamos 10 minutos y volvemos con el cierre de la clase. Cortamos 10 minutos y volvemos con el cierre de la clase. Hacemos el cierre de la clase y compartimos lo que va a ser el trabajo práctico, el primer trabajo práctico, ¿sí? Así que 10 minutos para distenderse un poco y volvemos, ¿sí? 10 minutos. Dios lo bendiga, nos vemos en 10. Que es la última parte, ¿sí? Vamos a la reunión de la célula. La reunión de la célula, como hablábamos al principio, debe ser considerada como un evento muy especial, ¿sí? Recuerden que si la persona se siente bien, que se sintió como que recibió algo, va a volver. Si no, va a ser muy difícil que vuelva. Va a volver, si vuelve por una obligación, pero no por querer, por lo cual, como es algo especial y es algo importante, lleva tiempo. Es importante poder preparar, poder saber qué es lo que se va a hacer ese día, ¿sí? Planificar, armar cosas. Y volvemos al tema, no se la puede dejar librada a la improvisación y mucho menos a decir, bueno, que ese día el Espíritu Santo me guíe. O sea, amén que el Espíritu Santo nos va a guiar ese día, pero nosotros tenemos que haber sacrificado ese tiempo para capacitarnos previamente y que ese día poder dar lo que hemos preparado, ¿sí?
Porque como dice Amós, ¿no? Al contrario, nuestro Dios es un Dios de orden y siempre revela a sus siervos, los profetas, lo que tiene pensado hacer. O sea, es un Dios que te va a revelar, te va a mostrar. Si a Dios te va a decir, mirá, ¿viste las 4 personas que están llegando? Bueno, necesitan esto. Dios te va a mostrar, ¿sí? ¿Viste esas personas que el otro día estuvieron ahí? Bueno, ellos necesitan esta palabra. Pero si uno planifica, lo va a recibir. Si no planifica, va a ser muy difícil que se pueda recibir y vamos a llegar ese día y vamos a hablar, pero no seguramente de lo que Dios quiere que hablemos. Entonces, pero vamos al tema de la reunión, ¿no? Con respecto hablábamos del tema, la reunión, como dijimos, debe ser considerada un evento muy especial y están los diferentes puntos, ¿no? La bienvenida, la adoración, la palabra y el testimonio. Estos son los elementos de la reunión de la célula. Pero el libro habla con respecto al ritmo. ¿A cuántos cuando están en un lugar donde hay un mismo tono de voz, pasan 15 minutos y empiezan a bostezar, empiezan a decir, esto, ¿no? ¿No les pasa? ¿No? Como que, ¿no? Algunos se ríen, ¿no? Pero es importante el ritmo, ¿no? Alguien me dijo una vez cuando estaba en una reunión, me pasaron las dos cosas, de estar acelerado en una reunión, hablar como que lo que estaba anotado en una hoja lo dije en 10 segundos, pero por el nerviosismo, ¿no? Uno cuando está nervioso tiene un ritmo acelerado, bla, 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 bla. Lo primero que quiere es que termine todo, ¿no? Entonces habla. Pero después está la otra parte, que es la parte donde es como que está todo muy, muy quieto, ¿se entiende? Y tampoco eso es bueno, porque tiene que tener un ritmo la reunión, ¿sí? Ponerle ritmo. Esto no quiere decir de poner música rápida ni nada de eso, sino que hablarlo de una manera que la persona entienda que es una palabra importante, es algo que le estamos diciendo, es una palabra que le va a transformar la vida, ¿se entiende? Por eso esto significa que mantendrá un nivel de atención, ¿sí? Cuando uno habla tiene que mirar también a los ojos, esto, ¿no? No solamente el ritmo, sino también esto de mirar a los ojos. Esto es lo que yo extraño con respecto a la presencialidad. Que bueno, esto de compartir también pantalla, lo que hace es que a pocos puedo ver y algunos están con la cámara apagada, entonces es difícil, pero cuando uno está, para poder captar la atención, lo que necesita es ver a los ojos, ¿se entiende? Y a veces pasa que el líder está más con los ojos en la hoja que mirando a las personas, ¿se entiende? Y cuando uno habla, no sé, está hablando del perdón, y de repente a la persona le cambió la cara, ahí te das cuenta que algo está pasando, ¿se entiende? Entonces uno tiene que ver los ojos de la persona, uno tiene que ver, prestar atención y ponerle ritmo a la reunión, ¿sí? Nadie se aburrirá ni se distraerá o se irá a otra parte mientras discurre el encuentro celular, o sea, mientras está llevando la reunión. Obviamente que también hay personalidades, hay personas que tienen un tono de voz, es como que siempre el mismo tono, pero entonces hay que buscar maneras de que no sea monótona la reunión, sino que sea una reunión dinámica, o sea, hacer preguntas, algo que haga que captar la atención, ¿se entiende? O sea, si veo que alguien se me está durmiendo por mi tono de voz, ¿y vos qué pensás? ¿No? Decir, ¿y vos qué pensás? ¿No? ¿Para qué? ¿Y qué te parece lo que estamos hablando? ¿No? Entonces, ahí como que captamos el ritmo. Entonces, ahí ver recursos que les resulta útil para captar la atención. He ido a grupos de amistad donde el líder comparte imágenes en una televisión que utiliza, comparte imágenes. ¿Sí? ¿Cuántos saben que eso también ayuda? Cuando se comparten imágenes, ayuda, porque uno está como que más atento a lo que está ahí. Imágenes no solamente de letras, sino también de imágenes de gráficos, ¿no? O algunos hasta videos comparten, están hablando, no sé, del perdón, y comparten la parábola del perdón, ¿se entiende? Y es más ilustrativo, y eso como que capta la atención, ¿sí? Compartir imágenes, gráficos, videos, o volviendo al tema, ¿no? O hacer preguntas, pero preguntas abiertas, ¿no? Preguntas que
que capten la atención de la persona para poder atraerlo a lo que vinimos. Recuerden, cuando estamos dando una enseñanza, la enseñanza dura un tiempo, no sé, media hora, y esa media hora la persona la tenemos que tener con nosotros. Si la tenemos fuera, todo lo que dijimos se nos va, ¿se entiende? Entonces hay que tenerlo atento. Por eso también es importante dar ejemplos prácticos, ejemplos, estamos hablando de un tema y hablar de un ejemplo que la persona entienda, ¿sí? Por eso también cuando vamos a un grupo de amistad, no tenemos que ver también el tema de el lenguaje que utilizamos con respecto porque la Biblia tiene un lenguaje diferente a lo que se utiliza actualmente, por lo cual la persona tiene que entender también ese tipo de lenguaje con ejemplos prácticos para aplicar. O sea, Jesús cuando daba la enseñanza, daba ejemplos, ¿sí? Esto del vino nuevo, del odre. Él estaba en una tienda y veía el odre ahí y decía, bueno, ¿vieron este odre? Bueno, él daba ejemplos prácticos. Después también hay que ver el tema, bueno, vimos el tema del ritmo, vimos el tema también de los elementos, ¿no? La reunión celular demanda un cierto orden también, que ayude a poner énfasis en los componentes de la célula y aumente la participación de sus integrantes. Por eso es ver el tema de como estos son los elementos, ¿no? La bienvenida, la adoración, la palabra, el testimonio. Y vamos a lo que es la bienvenida, ¿no? Y en la bienvenida, ¿cuántos se han salteado la bienvenida muchas veces? ¿O cuántos no se saltean, sino que todas las reuniones la bienvenida a veces pasa, ¿no? 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 Es como que todas las reuniones la bienvenida, tampoco es bueno eso, porque por eso es esto de los elementos de la reunión, entender que yo tengo como líder tengo un objetivo, que se cumplan los elementos de la reunión, que se cumpla lo que vine a hacer, ¿se entiende? O sea, no es solamente dar la palabra, también tengo que hacer esto, esto y esto, y si lo tengo anotado mucho mejor, y la bienvenida es importante, porque en la bienvenida lo que hacemos es compartimos un tiempo juntos y nos ligamos unos a otros, ¿se entiende? O sea, en la palabra yo recibo lo que Dios tiene para mí, pero en la bienvenida yo recibo lo que mi compañero tiene, o sea, el que está al lado mío, ¿sí? Esto de, bueno, charlar unos a otros, vos sos de acá de la vuelta, o sea, como que cuando hacemos la bienvenida, ¿y vos dónde vivís? No, yo vivo acá a 3 cuadras en la calle Paloma Mía y tanto. Y la otra persona, pero somos vecinos entonces. ¿Se entiende? O sea, son 10 minutos para poder que la persona, ligar a la persona al grupo. Es un tiempo, ¿no? Es también el famoso rompehielo, crear un clima de confianza, ¿sí? Y acá pregunto, ¿no? ¿Cuántos les pasó que cuando llegan a un lugar, en los primeros minutos, uno se predispone a cómo va a estar en toda la reunión, ¿no? Depende cómo te miraron, depende cómo te atendieron cuando llegaste, depende cómo te saludaron, uno se predispone, ¿no? Llegó de una manera y lo miraron mal y uno dice, acá donde me metí, ¿no? Acá quizás no estoy vestido como debería estar vestido, o vine, o no soy, digamos, no sé, quizás, no sé, no tengo la educación que debería de tener. Uno como que en los primeros minutos uno se predispone. Entonces es importante esto de la bienvenida para romper el hielo y que se genere un clima de confianza donde las personas puedan estar atentas a lo que viene y ser parte también, ¿sí? Ser parte en tiempo, espacio, mente y demás, ¿sí? Y también vemos la etapa de la adoración también. Recuerden que acá lo que estamos viendo es el libro Iglesia Celular, que no es el libro de la estrategia de Jesús, o sea, nosotros estamos utilizando el formato de la estrategia de Jesús, que es lo que vamos a ver más adelante, pero esto es similar a lo que vamos trabajando. O sea, hay grupos de amistad o formatos que no tienen estos elementos así puestos, bienvenida, adoración, palabra y testimonio, ¿se entiende? Pero no está mal, la verdad que es similar a lo que podemos trabajar y es un ejemplo lindo para poder trabajarlo. La adoración es importante. Algunos no, oran, o sea, después de la bienvenida, bueno, vamos a orar, ¿se entiende? Porque ahí como que listo, cuando oramos,
ya pasó la bienvenida, ya está todo bien donde vivís, está todo bien quién sos, está todo bien todo, pero ahora marcamos quién está a cargo de la reunión, ¿se entiende? Y el que está a cargo de la reunión es Jesús, o sea, es Él que queremos darle el lugar, es Él el invitado de honor, es Él el que te va a cambiar la vida, ¿se entiende? Está bueno que vino fulano, tal, está muy bueno, pero necesitamos que las personas entiendan de que hay un antes y un después en el grupo. Es cuando reconocemos que Jesús es el invitado de honor, ¿se entiende? Entonces ahí podemos orar, podemos adorar, pero bueno, vuelvo a repetir, eso lo ven dependiendo cada grupo de amistad y no está mal poder adorar. Yo he estado en grupos de amistad donde han dedicado tiempo a la adoración y la verdad que cambia el ambiente, ¿se entiende? Cambia. Personas que anotaban, llevaban las hojas escritas, se las daban a las personas nuevas y las personas cantaban, ¿se entiende? Y adoraban a Dios de esa manera. Y la verdad que el ambiente cambia porque, vuelvo a repetir, es tiempo de reconocer que queremos que Jesús sea el invitado de honor, ¿sí? Y después está también la palabra, y en este momento de la reunión recibimos la palabra de Dios, o sea, es una palabra que nos edifica, y se trata de un movimiento que va de Dios a nosotros, ¿sí? Y nosotros necesitamos esa palabra para poder entrar en conciencia del poder de Dios, o sea, cuando uno escucha la palabra, uno, como dice Romanos, ¿no? Capítulo 10, versículo 17, dice que el oír la palabra me aumenta la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La persona necesita fe y la fe la va a recibir por la palabra, ¿se entiende? Cuando empieza a conocer quién es Jesús, quién es Dios, ¿se entiende? Entonces es fundamental que la persona entienda la palabra. Y acá también volvemos al punto, ¿no? No es un tema de cuánta palabra doy, o sea, no, se tiene que ser tanto tiempo de palabra, porque no es cuánto tiempo, es cuánto la persona capta esa palabra, cuánto la persona retiene esa palabra, cuánto la persona le aplica lo que estás diciendo a su vida, ¿se entiende? Porque podemos hablar, no sé, 45 minutos sin parar, pero si esa palabra no se aplicó a la vida de esa persona, y la verdad que, por eso, no sé si no se aplicó, perdón, no, la persona no lo captó, no lo entendió, es como que quizás hablamos mucho, pero la persona no lo entendió, ¿se entiende? Por lo cual es importante, no es cuánto hablamos, sino que lo que hablamos, la persona lo entienda, ¿se entiende? Y acá, vuelvo a repetir, el propósito aquí es la edificación y no un estudio bíblico tampoco. Habrá tiempo para estudiar la Biblia en el instituto bíblico, habrá tiempo para estudiar en la escuela de ministerio, pero el grupo de amistad es un tiempo de edificación, ¿sí? No es un tiempo de teología bíblica, ¿sí? Bien. Y el otro punto es el testimonio. La hermana Karina comentaba esto, ¿no? Que ella hablaba de esto de testimonio, ella hablaba de que hay un tiempo de oración por las necesidades, que también está muy bueno, esto es una práctica buena, de, bueno, qué necesidades tienen, ¿no? Anotar las necesidades de la persona y orar por esas necesidades, y después viene el tiempo del testimonio, ¿no? Bueno, me pasó esto en la semana, oramos por esto, y la verdad que recibí esto de parte de Dios, ¿se entiende? También tenemos que desafiarlos en la fe a las personas. O sea, el grupo de amistad tiene que ser un grupo de desafío en fe, semana a semana, ¿se entiende? O sea, y para eso también tenemos que anotar, o sea, tiene que haber un tiempo de decir, bueno, anotemos las necesidades, o antes de orar, ¿cuál es tu necesidad? No, vamos a orar, bueno, hermana o fulana, ¿cuál es tu necesidad? O ¿por qué querés que oremos? Eso también va a traer o nos va a ayudar a que la semana que viene tengamos tiempo de testimonio, ¿se entiende? Y ese testimonio lo que va a ayudar es a glorificar a Dios. Y ese testimonio también lo que va a ayudar es que personas nuevas digan, Dios está actuando, ¿se entiende? Entonces, bueno, tenemos que desafiarnos también en la fe, ¿se entiende? Es importante desafiarse en la fe. Y después, con respecto al tiempo, ¿cuánto va a durar la reunión? Y la realidad es que una reunión celular, en términos realistas, puede durar 1 hora y media, ¿se entiende? Algunos hablan de 1 hora, otros de 1 hora y media. Yo creo que 1 hora y media
es un tiempo suficiente y un tiempo bueno para poder lograr que todos los elementos de la reunión se cumplan. Todos los elementos, la bienvenida, la oración, la palabra, el testimonio, ¿sí? El orar por ellos, por las necesidades. O sea, con 1 hora y media se puede cumplir. Vuelvo a repetir, si es 1 hora, no está mal. Si es 1 hora y cuarto, no está mal. Pero 1 hora y media, más de eso no, porque si no, más de 1 hora y media, primero está el tema de que las personas tienen cosas para hacer, obviamente tienen, no sé, dejaron a sus hijos, tienen que volver para hacer cosas, están cansados del trabajo. Y también es importante que las personas se vayan con hambre, diciendo la verdad que, bueno, se estaba poniendo tan lindo todo esto y se cortó, bueno, pero volvé la semana que viene, ¿se entiende? Pero si estaba, es diferente que se diga estaba todo tan aburrido que bueno que se cortó, digamos, 2 horas de reunión y no paraba de hablar el hermano, ¿se entiende? O la hermana, ¿no? Entonces está bueno también eso, ¿sí? De poder dejar a las personas con ese hambre. Pero por eso es importante, hermano, hermana, anotar los elementos, ¿sí? Este tiempo para la bienvenida, este tiempo para la oración, este tiempo para la palabra, este tiempo para el testimonio, este tiempo para orar, pero estructurarlo. Está bien que el Espíritu Santo te va a guiar en ese momento, pero anotalo, te va a ser más sencillo. Al líder le es más sencillo de esa manera poder manejarse, porque si no, agarramos la guitarra, y guitarreamos, y guitarreamos, y guitarreamos, y tampoco eso no es bueno, ¿se entiende? Y no hablo de guitarrear, de adorar, sino hablo de hablar, y de hablar, y de hablar, y de hablar, ¿sí? Así que, bueno, eso con el tema del tiempo, y después con respecto a las advertencias, como para ir terminando, y vamos a la parte del trabajo práctico, ver el tema de las interrupciones, ¿sí? De celulares prendidos, niños llorando, personas que llegan tarde o se van temprano, ¿no? Siempre no hay personas que llegan tarde y se van temprano, algunos puede pasar. Entonces hay que identificar eso, y quizás no en el momento decirlo, pero sí en el transcurso de la semana poder hablar con alguien que nos pueda ayudar con esto y poder solucionar este tema. O sea, el tema de los niños, un ejemplo, no sé, vienen 5 personas, de las 5 personas, cada una trae 2 hijos, son 10 niños, ¿se entiende? Y si son de edad temprana, de no sé, de 0 a 5 años, imagínense, estamos hablando de 5 personas y 10 niños, son 15 personas, ¿se entiende? Por lo cual, imagínense todo el movimiento, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que identificar, quizás no en el momento hablarlo, pero sí en la semana para poder solucionarlo. Ver recursos de que nos pueda ayudar para poder trabajar con los niños, ver que se puede dar alguna enseñanza a los niños en otro lugar, o ver la forma, ¿no? Buscar maneras. Con respecto al celular. Hermano. Sí. Hermano. Sí, bueno, hermana. puedo comentarles, yo, bueno, soy líder de un grupo de amistad, ¿no? Y me pasó, ¿no? Con los niños, cuando estábamos presencial, de que la mayoría venían con niños. Entonces, lo que hicimos fue buscar una joven, en este caso fue mi hija, y hacíamos una reunión de GDA de niños. Teníamos en la escuelita, ella se ocupaba de niños y era GDA de niños. Tenía el material, todo le buscaron y bueno, y las niñas, todas ellas tenían su grupo de... Qué bueno. Muy bien, hermana Karina. Ese es el trabajo del líder, que es planificar y buscar recursos humanos que nos ayuden a poder solucionar temas, ¿no? El tema de los niños. Cuando hablo de solucionar, no hablo de ponerle una mordaza al niño y que no hable, ¿no? Hablo de que también que el niño pueda recibir, ¿se entiende? Que el niño también pueda recibir. Así que por eso hay que identificar cómo hacerlo. Y vuelvo a repetir, siempre van a haber cosas. El líder cree que prepara la enseñanza y llega y está el auditorio ahí escuchándolos, y los va a escuchar atentos. No, llega y está el niño llorando, el celular que suena, esto, que se levanta uno, que se levanta el otro, que va, que viene. Entonces, uno tiene que estar preparado para eso
Quizás en el momento uno puede hablar algunas cosas, pero después en la semana hay que hablarlo para que la semana que viene no nos suceda lo mismo. ¿Se entiende? Porque muchas de las cosas pueden ser interrupciones del enemigo para que la gente no escuche la palabra. ¿Se entiende? O sea, realmente. O sea, el enemigo es astuto, ¿se entiende? Por lo cual puede poner distracciones para que las personas no escuchen. Así que o pueden ser distracciones o pueden ser cosas que tenemos que solucionar simplemente y hay que hacerlo. Así que, ¿alguna pregunta? Si no, pasamos al tema de trabajos prácticos. Karina. Sí, hay una cuestión que tengo una duda con respecto al tono de las oraciones que se hacen, ¿no? Porque me pasó justo el jueves pasado, que el jueves anterior fue una hermana a orar y empezó, yo no digo que no haya que reprender en algún momento o tomar autoridad en las situaciones, pero empezó como esa oración muy de guerra, muy de reprendo, Pero, acto, con un tono cuando decís una hermana, quiere decir alguien, no es del grupo de amistad, es parte del grupo. No, es como la supervisora, una hermana. Claro, sí, te entiendo. Lo que sí me hicieron el comentario es que, bueno, se asustaron, ¿no? Como que generó incomodidad con un cierto sentido. Sí, ¿Cómo afrontar cuando te hacen ese tipo de preguntas también, ¿no? Porque, o sea, yo no digo que no hay que orar en ese tono, porque algunas situaciones sí lo demandan, pero al tener gente muy, muy nueva, es como que muchos no entienden y es como muy chocante, ¿no? Sí, la realidad es que al principio las personas no conocen nada de la parte espiritual, digamos. Es como que, y muchas de las cosas que les impide llegar a una iglesia es el temor, o sea, el miedo a que empiezan a gritar los cristianos, ¿no? Empiezan a, ¿no? Y muchas cosas, ¿no? Que suceden en una iglesia. Que bueno, que uno cuando entiende que es así. Yo particularmente, no sé, he danzado, he saltado, he dado vuelta, no sé, he recorrido toda la iglesia y alguien nuevo, este loco, ¿no? ¿Qué está haciendo, no? Pero yo lo hago por una expresión en ese momento, una expresión de guerra, con la alabanza, porque uno lo entiende de esa manera, ¿no? Pero en un grupo de amistad es como que es diferente, es un grupo de amistad donde es diferente, pero eso es importante también trabajarlo con las personas porque ejemplo, dentro de un grupo de amistad vamos a tener personas con problemas espirituales, por lo cual va a haber que orar gritando no quiere decir que tengamos más autoridad, no quiere decir que tengamos más autoridad, pero sí vamos a tener que reprender, vamos a tener que orar de una manera diferente, ¿se entiende? Entonces, quizás no hacerlo en el grupo de amistad propio, sino hacerlo aparte, o después del grupo, decirle por qué, hablar con esa persona, o mismo en la casa de la persona también, ¿sí? Pero aparte del grupo de amistad, al principio, ¿se entiende? O sea, de mi parte lo he hecho de esa manera, ¿no? Para que también el nuevo, el que recién está empezando, no se asuste y crea, che, esto que están liberando a alguien y me va a entrar ese espíritu a mí, se puede decir, ¿no? Entonces, el nuevo quiere evitar todas esas cosas, por lo cual es importante manejarnos de esa manera, pero al principio, después cuando ya el grupo empezó a madurar, ya entiende cosas, entonces va a empezar también ellos mismos a orar de una manera diferente, a interceder de una manera diferente, empezar a tomar autoridad también de situaciones, de la familia, a reprender cosas contra nuestros hijos, o sea, empezar a tomar autoridad, ¿se entiende? Y eso también tenemos que enseñarle a las personas de los grupos. Pero bueno, eso, espero que te haya dado respuesta. Esperen un segundo, Diego y Gustavo Robles tiene la mano levantada. Bueno. Y quiero dejar tiempo también al tema del trabajo práctico, porque también ustedes seguramente van a tener preguntas al respecto. Pero bueno, vamos a cerrar con 2 preguntas más, Gustavo y la de Diego, ¿sí? Pero preguntas concisas y van a ser preguntas, respuestas rápidas, ¿sí? Gustavo, una pregunta concisa. Padre Cristo,
No, el tema es el siguiente, ¿no? Yo estaba escuchando los testimonios y en lo personal, ¿no? Me ha pasado que han estado gritando y la Biblia no relata ninguno, si bien que está gritando, si Dios es poder. Y en mi caso, una vez estuvimos y solamente me vino a la mente, ¿no? Como que me hablaba Dios. Y si Pablo dijo con 3 palabras nomás, ¿no? Con entendimiento. Y cuando Elías estaba y buscaba el poder de Dios y dijo un silbido, solamente es pronunciar el nombre de Jesús, reprender, sí va a tomar autoridad, pero a veces se confunde la autoridad con la euforia o el grito. Sí, sí, sí. Bueno, pero por eso hablábamos, pero igual es importante también, hermano, no sé si la palabra es gritar, pero sí tomar autoridad. Y uno para tomar autoridad tiene que levantar la voz. O sea, en un momento uno a veces está muy sumiso a situaciones que suceden en la vida, así como que, bueno, pasan problemas, pasa esto, y el cristiano tiene que levantarse, es decir, no, esto no, basta. ¿Se entiende? Esto basta. Y empezar a orar y a reprender situaciones que están pasando, pero no, quizás no en un ámbito de grupo de amistad, ¿se entiende? Estamos hablando de cuando ya la persona está madurando en la fe, ¿se entiende? Nosotros estamos pero en un uno grupo de como amistad. líder sí tiene que conocer eso. ¿Qué cosa? Estamos en un grupo de amistad y estábamos ahí trabajando y de repente vinieron de la casa, salieron con armas, del otro lado vinieron con armas y no hizo falta gritar nada, solamente encomendamos a Dios y de los dos bandos dijeron, como usted es siervo de Dios, no lo vamos a tocar, el problema entre nosotros, y seguían con cuchillo, revólver, todo, y nosotros seguíamos predicando. A lo que yo voy, sí tomamos la autoridad, pero yo creo que el gritar a veces depende más de un circo o que la persona se quiera hacer ver y no tiene nada que ver con el poder de Dios e incomoda. Por eso Pablo dijo, a veces son la sutileza, ¿no? Más que nada, que las palabras. Eso es lo personal, ¿no? Que en lo personal, sí, igual no sé si tanto es un circo, sino también es un tema de que quizás entendió que esa es la forma de tomar autoridad, pero bueno, es importante que se lo pueda enseñar, alguien se lo pueda enseñar o ver en un estudio bíblico de que eso, de lo que usted habla con respecto a la autoridad y cómo se tiene autoridad. Pero bueno, son 9:12 y vamos al tema del trabajo. Diego, una pregunta concisa. Diego Gómez. Ahí sí, ahí me escucha. Sí, no, Sí, te ahora escucho. la pregunta va ligada bueno, justo a lo que decía la hermana, porque ese tema está bueno tenerlo en cuenta. Estaría bueno entonces de cuando venga un supervisor o se le da, porque el líder conoce, ¿no? a la gente que está llegando, y si viene el supervisor por lo menos habla con él para decirle, mira, esto es así o esto es así. Estaría bueno que haya una comunión entre ellos dos. Esa es la pregunta. Sí, pero eso es fundamental, Diego, que el líder y el supervisor y el coordinador tienen que trabajar en equipo. Pero para eso, para que no suceda, y si llega a suceder, quizás algo que incomodó, quizás poder charlarlo de la mejor manera para que no vuelva a suceder, ¿se entiende? Pero vuelvo a repetir, acá, no, a ver, hay que tomarlo con pinza. Esto no quiere decir que no hay que orar fuerte, o que hay que orar fuerte, pero dependiendo el ámbito, donde estamos, ¿se entiende? Hay que ver el contexto. Bien, bien. Estamos en un grupo muy nuevo, donde recién empiezan, o es un grupo ya con tiempo, que están pasando situaciones, entonces hay que ver el contexto, ¿sí? Bueno, Dios los bendiga, los dejo con Marina, ¿sí? Ahí Marina, ella va a hablar con respecto a los trabajos prácticos,